Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el proceso de donación de sangre, que está precedida por una entrevista donde el objetivo fundamental es preservar la salud del donante como la del receptor. O sea, nosotros tenemos que tener en claro que cuando una persona viene a donar sangre es una persona que está teóricamente sana y se tiene que retirar en las mismas condiciones. O sea que nuestra función fundamental es cuidar su salud y también la del receptor que va a recibir esa unidad, que puede ser de glóbulos o de alguno de los componentes, por lo cual debemos tener bien presente que la entrevista debe ser muy rigurosa y se debe completar respetando todas las normas que corresponden a un servicio de hemoterapia para asegurarnos que no haya ningún riesgo. La extracción propiamente dicha es precedida por una entrevista, entonces, donde nos aseguramos que no haya ninguna contraindicación médica para la donación. O sea, debemos tener bien en claro cuáles son las cuestiones por las cuales una persona no estaría en condiciones de donar, ya sea por su salud o por la persona que va a recibir esa sangre. Entonces, esas contraindicaciones que existen debemos tenerlas presentes en el momento que estamos realizando la entrevista. Una vez realizada esta, se verifican los datos filiatorios y se realizan todos los controles clínicos. Estos incluyen la tensión arterial, hematocrito y hemoglobina, temperatura, peso, para después proceder a la extracción propiamente dicha. Hay que desinfectar bien la zona de punción para proceder a la extracción. La bolsa se debe colocar en un agitador para que se mezcle con el anticoagulante correspondiente. Todas las bolsas que van a utilizarse deben estar perfectamente cerradas antes de la entrevista y se procede a abrirla en el momento en que la persona es aceptada. Y recordemos siempre que hay que agitar la bolsa para que no se formen coágulos y tener después inconvenientes en el momento de la transfusión. En el momento que se está haciendo la extracción con la bolsa de derivación, vamos a obtener las muestras para estudios inmunoserológicos e inmunohematológicos, ¿sí? Tenemos un videíto donde mostramos cómo se hace la extracción y cómo se toman las muestras en la bolsa de derivación. La cantidad de sangre que se extrae es de 400 a 420 mililitros y cada bolsa trae aproximadamente 63 mililitros del anticoagulante y conservante correspondiente. La extracción no debe durar más de 6 a 8 minutos, ¿sí? Ese es el tiempo lógico. La entrevista debe adaptarse a un lenguaje coloquial en las preguntas y debe resultar comprensible. O sea, hay que la entrevista tiene que ser muy clara, ¿sí? Para que no quede ningún lugar a dudas respecto a lo que se está preguntando. La entrevista, además de evaluar al donante, debe incluir las recomendaciones ante un diferimiento. O sea, si la persona que viene a donar sangre es diferida, debemos darle todas las explicaciones correspondientes. El cuestionario debe de ser realizado en forma profesional para que genere en el donante confianza y se debe guardar el secreto profesional. Lo fundamental es establecer una relación con el donante por la cual se establezca una confianza y la entrevista debe ser en forma completa, o sea, no se deben evadir ningún tipo de preguntas. Las personas excluidas deben recibir una explicación clara y cuál es el motivo por el cual es excluida. Y se debe indicar la duración del tiempo de inhabilitación. O sea, si la persona es inhabilitada porque no va a poder donar más sangre o porque tiene un tiempo por el cual debe cumplir y después sí puede volver a donar. Esto es fundamental porque las personas se deben ir con la seguridad de que tienen todas las explicaciones correspondientes para que después vuelvan a donar en el momento indicado, ¿sí? Algunas de las indicaciones para la donación es el tema de la edad, de 18 a 65 años, y los donantes de 16 y 17 pueden ser aceptados con una
autorización escrita del responsable legal. El volumen de sangre extraído no debe superar los 10 mililitros por kilo del donante. Por lo tanto, el peso mínimo debe ser mayor a 45 kilogramos. Anteriormente el peso se establecía en 50, actualmente se modificó esta norma a 45 kilos, pero eso hay que evaluarlo respecto al contexto y a la contextura que tiene el donante para que no ocurra ningún accidente post-donación. El intervalo de las donaciones es de 2 meses para los hombres y 3 meses para las mujeres. Por año se recomienda no superar las 4 extracciones anuales en hombres y 3 en mujeres. Respecto a la tensión arterial, la sistólica no debe ser mayor de 180 y no menor de 90. La tensión diastólica no deberá ser mayor de 100 ni menor de 60. Estos parámetros están sujetos a evaluación médica. No siempre el tema de la tensión arterial es un índice que nos va a decir o a predecir en qué condiciones va a efectuarse la donación o que va a sufrir algún inconveniente el donante. Una causa frecuente de diferimiento es la cifra de hemoglobina. Son aptos para la donación valores de 12,5 gramos por decilitro o un hematocrito de 38. A veces el valor bajo de hemoglobina está relacionado al contenido de hierro en la dieta o a periodo de menstruación o embarazo. El embarazo excluye momentáneamente la donación, la menstruación no, pero controlando los niveles de hemoglobina. No es conveniente el ayuno. Actualmente la persona que va a donar debe tomar alguna infusión. Lo que no debe comer es contenidos grasos, cremas, etc. Pero debe tomar algo antes de venir a donar. La infusión puede ser azucarada y no debe consumir entonces lácteos y grasas. Las enfermedades transmisibles por sangre son causa de rechazo definitivo. Ya las sabemos cuáles son. En otro video tenemos la explicación de estas enfermedades transmisibles por sangre, que son las que se van a efectuar los controles post-donación. Las cirugías o procesos invasivos tienen un diferimiento de 6 meses, que son cirugías menores, endoscopía, videocolonoscopía, fibroscopía. Los procedimientos de cirugías mayores ya se hace una evaluación médica y pueden llegar inclusive a los 12 meses y también dependiendo si ha recibido transfusiones o no. La medicación hay que observar cuál es la medicación que toma y por qué se toma la medicación. Hay algunos de estos medicamentos que no son nocivos para el receptor y otros que tienen que evaluarse si traen problemas. Para eso siempre en los servicios de hemoterapia hay un libro de consulta con los distintos tipos de medicamentos que por ahí no son tan comunes y no los tenemos en cuenta. Los antecedentes de drogas inyectables excluyen en forma definitiva la donación. Los no inyectables no necesariamente. Entre ellos tenemos algunos que son por ahí de consumo, no digamos habitual, pero a veces se realiza, y es el de la cocaína, que excluye por un año. La marihuana no excluye la donación de sangre. Por eso tenemos que ser muy exhaustivos en la entrevista. Eso es fundamental. Los donantes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares deben ser excluidos, como la enfermedad coronaria, arritmia, trombosis, angina de pecho. Después de un episodio de fiebre mayor a 38 grados, los donantes deben ser excluidos por 2 semanas. O sea, debemos tener un periodo en el cual debemos ver cuál fue el episodio que ocurrió en el donante y por qué elevó su temperatura. Si es un cuadro infeccioso, debe completar la toma de antibiótico y esperar a su recuperación. O sea, ningún donante debe cortar su toma de antibiótico porque tiene que venir a donar sangre. Los procesos infecciosos llevan un tiempo determinado que está dado por la indicación médica en cuanto a la cantidad de días que debe tomar el antibiótico. En cuanto a las vacunas, tenemos algunas que excluyen por 28 días, como la BCG, la fiebre amarilla, polio oral, rubeola, sarampión, varicela, sin diferimiento, o sea, el donante, si se encuentra bien al momento de haberse vacunado, para la hepatitis A, para la hepatitis B, para la gripe, para el tétanos, puede venir a donar sangre sin problema.
48 horas para la vacuna del COVID, siempre teniendo en cuenta que no levante temperatura post vacunación. La rabia tras mordedura o hepatitis B tras exposición, esta es la inmunoglobulina antihepatitis B que se excluye por un año, 6 semanas hepatitis A si se administró tras exposición. Los estados alérgicos leves pueden donar si se encuentran asintomáticos. Con síntomas agudos se deben diferir. Los ansiolíticos no son causa de exclusión. O sea, si el donante en el momento de venir a efectuar la donación se encuentra bien, sin ningún inconveniente, sin ninguna pérdida así momentánea del sentido, no tendría ningún inconveniente en donar sangre. Los donantes diabéticos insulino dependientes son excluidos. Los que tienen tratamiento oral, no. No es motivo de exclusión el asma leve, que solo necesita un tratamiento ocasional. Por el contrario, si los síntomas son graves, se debería excluir al donante. Algunos medicamentos que llevan una cantidad de tiempo determinado son la dutasterida y el fenobarbital, que se difiere por 6 meses, finasteride isotretinoína de 1 mes y el tamoxifeno 18 meses. En general, en los servicios de hemoterapia hay documentación sobre medicamentos que por ahí no son de uso corriente para que se tenga bien la cantidad de tiempo que se debe diferir. Los medicamentos que pueden alterar la función plaquetaria excluyen la donación de plaquetas, pero no la de sangre, que es el diclofenac, dexibuprofeno, ibuprofeno y ketorolac. La aspirina. También el tema es que no debemos excluir al donante en cuanto a lo que es los glóbulos rojos. O sea, debemos indicar que ese donante está tomando determinada medicación para no preparar plaquetas de esa unidad, ¿sí? Inclusive si se llegan a preparar plaquetas, se rotula esa unidad de plaquetas como que toma determinada medicación para que no sea administrada a un paciente como única unidad de plaquetas, que eso se da generalmente en un bebé, donde se puede transfundir una sola unidad de plaquetas. Así que todas estas cosas hay que tenerlas bien presentes, porque hay muchos que cometen el error de rechazar al donante cuando en realidad sí debería donar. Lo que hay que hacer la salvedad es en cuanto a las plaquetas. Así que bueno, tenemos todas estas cuestiones referidas a la donación. Cualquier consulta la pueden efectuar en el canal y vamos a seguir viendo cuestiones relacionadas a lo que es la donación y después al fraccionamiento. Gracias.